Estamos llegando al final de nuestra serie que la hemos titulado Éxodo. Sin embargo, abarca toda la trayectoria del pueblo de Israel desde Egipto a Canaán. Y estamos llegando prácticamente, este va a ser el anteúltimo sermón que tiene que ver con esta serie. Después vamos a comenzar a estudiar la segunda profecía del Apocalipsis. Y esta serie nos introduce de una manera impresionante en la segunda profecía del Apocalipsis, porque la segunda profecía del Apocalipsis se construye en el peregrinaje de Israel de Egipto a Canaán. Y por eso voy a comenzarlo en abril, esa serie. Así que si ustedes quieren ya pueden adelantarse, ir al Apocalipsis y empezar a estudiar el Apocalipsis para estar un poquito más permeados de su mensaje para cuando lo estudiemos juntos aquí cada sábado. Vamos a orar. Señor, ahora al abrir tu palabra, abre nuestro entendimiento. Que tu poder se mueva en medio nuestro y tu Santo Espíritu pueda aplicar el mensaje a nuestra necesidad. Señor, que podamos tomar decisiones, que no vengamos aquí a sentarnos a la iglesia nomás, sino que vengamos a buscarte. Que tú, Señor, hagas aquello que quieres hacer en nosotros y nosotros te lo permitamos. Gracias por contestarnos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los invito a leer. Si me activan el PowerPoint, porque no me anda el control remoto. Ahora, no. ¿Quién está moviendo, yo o vos? ¿Vos? Ahora, muy bien. Vamos a Números 21, 4 al 9. Números 21, 4 al 9. No sé si ando... Ahora sí, ahora soy yo. Muy bien. Dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es uno de los principales acontecimientos que ocurren en el desierto. Y es uno de los más grandes enseñanzas que tiene esta trayectoria del pueblo de Israel acerca de la gracia, acerca del Evangelio. Pero quiero que destaquemos algunas cosas que aparecen en el texto. Quizás al analizar el texto un poquito más profundamente vamos a notar algunas cosas interesantes. Número 21:4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice que partieron del monte de Or. En el monte de Or murió Aarón. Y después dice que partieron de allí, rodearon Edom y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Les parece nuevo esto? No, parece que en estos 40 años, y hemos estudiado en cada sermón, que el gran problema del pueblo era que continuamente se desanimaba. Y cuando se desanimaba, ¿qué hacía? Se quejaba. Las quejas son siempre la evidencia del desánimo. Y el desánimo siempre es evidencia de falta de fe. O sea, cuando ustedes ven una persona quejona, es una persona que no deja que la fe se desarrolle en su vida. Y por eso en estos sermones hemos predicado 17 sermones con respecto al Éxodo. Tú tienes que analizar, si tú eres un quejón o una quejona, hay un problema de fe en tu vida. Y la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, si hay queja en tu vida, tú no tienes fe. Y entonces, ¿cómo puedes tener fe? Bueno, justamente el sermón de hoy es cómo nosotros podemos tener fe. Porque el fe es el resultado de algo.
Yo no puedo decir, desde mañana voy a tener fe. Pero sí, ¿sabes qué? La fe, hay algo que tú tienes una participación. ¿Y qué es la participación de la fe? Es tomar una decisión. Eso es la fe. La fe es una decisión. Es decidir actuar de acuerdo a lo que Dios pide. Pero bueno, el pueblo cada vez que tenía un obstáculo se desanimaba. Pero yo no quiero ahora centrarme en esto, sino que ahí dice que ellos rodearon Edom. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención esto? La pregunta es, ¿por qué Israel rodeó a Edom en vez de pasar por ella? Y entonces vamos a ver Deuteronomios 2, 4 al 6. Fíjense lo que dice. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, está hablando Dios acá, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Ahora, ¿qué sucedió cuando Israel llegó a Edom? El plan de Dios era que ellos atraviesen Edom. Pero Dios le dijo, cuando atraviesen Edom, no toquen nada de ellos. Ellos no son para ser destruidos. La gracia de Dios todavía está con ellos. Por lo tanto, ustedes si van a comprar, van a querer comer, le van a comprar los alimentos. Si van a tomar agua, se la van a comprar al agua. Pero ustedes no van a tocar absolutamente nada de ellos. Y ellos le van a tener temor. Dios les prometió eso. Números 20, 20 y 21, cuando Israel va y le dice al rey de Edom que los deje pasar, fíjense cómo responde el rey de Edom. Dice, pero el rey de Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Pregunto, ¿no le había prometido Dios al pueblo de Israel que Edom le iba a tener miedo y que ellos iban a pasar por el medio de la tierra de Edom? ¿Y qué pasó? ¿Falló la promesa de Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que acá parece que Dios no cumplió su promesa. Ellos fueron, le preguntaron y Dios había dicho, ellos le van a tener miedo, los van a servir, les van a dar cosas. No, ni quisieron, ni solamente no quisieron, sino que salieron con un ejército para decirles, no pasen. ¿Falló la promesa de Dios? ¿Cómo? Falta de fe. ¿Cómo sabes que tenían falta de fe? Impaciencia. Muy bien. Ustedes tienen la respuesta. Pero ¿saben qué? Yo no conocía bien este pasaje. Este pasaje lo descubrí preparando el sermón. Pero este pasaje, al descubrirlo preparando el sermón, me confirma algo que hace 5 años nosotros venimos diciendo. Dios muchas veces tiene un propósito para su pueblo. Pero si el pueblo no está dispuesto a colaborar con el propósito de Dios, por más que Dios hizo promesas, las promesas de Dios no se van a cumplir si yo no estoy dispuesto a colaborar con Dios. Dios ha hecho promesas en tu vida hermosas. Y hay gente que dice, ¿pero por qué? A Dios parece que le cumple las promesas a una persona y a mí no me las cumple. ¿Sabes por qué no las cumple Dios contigo? ¿Y conmigo quizás? Porque no estamos dispuestos a colaborar con Dios. Queremos que Dios haga todo. Sin poner nosotros nada. Y así no trabajan las cosas. Dios hace todo por nosotros para sacarnos de Egipto. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente seguirlo. Él hace todo, manda las plagas, hace todo. Pero una vez que estamos con Él peregrinando, Él quiere que nosotros colaboremos con Él. ¿Y cómo colaboramos con Él? Bueno, para esto para poder dilucidar esto, tuve que ir un poco también a otras fuentes para poder saber qué fue lo que pasó. Y fíjense lo que dice después el libro Patriarcas y Profetas, que responde por qué Dios dijo algo y prometió algo y no se cumplió. Y entonces vamos a ver por qué. Dice así, si cuando se los probó, los israelitas hubieran confiado en Dios, el capitán de la hueste de Jehová los habría guiado a través de Edom y el temor a ellos se habría apoderado de los habitantes de la tierra, de tal manera que en vez de manifestarles hostilidad, le hubieran hecho favores. Pero los israelitas no obraron inmediatamente según la palabra de Dios
Y mientras se quejaban y murmuraban, pasó la oportunidad preciosa. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Cuando Dios les dio la orden, que fue justamente cuando, ¿se acuerdan? Hubo el problema de la sed que tuvieron, que analizamos el sermón pasado. Ellos, en vez de avanzar rápido, confiando en Dios, ellos empezaron a quejarse y a decir, ¿será que vamos a poder pasar por Edom o no vamos a poder pasar? ¿Será que realmente esto vale la pena? Esta gente es una gente peligrosa, es una gente guerrera. Es más, son descendientes de un pariente nuestro, que es Esaú, y sabemos que Esaú, ya desde que nació, había sido un hombre belicoso. Un hombre guerrero. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Y empezaron a dudar. Y en esa duda dieron lugar a Satanás. Y cuando nosotros damos lugar a Satanás, no dejamos que Dios cumpla lo que Él prometió. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros no lo dejamos con nuestras actitudes, con nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Y por eso te hago una pregunta. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que hagas rápido? O sea, lo que Dios pide siempre dice, quiere que lo hagas rápido. ¿Y tú estás dando vuelta porque tienes miedo? Con esa dilación que estás teniendo en tu vida, estás permitiendo que Dios no cumpla su promesa. Y fíjate cómo sigue diciendo esta cita. Cuando por último estuvieron dispuestos a presentar petición al rey, recibieron una negativa. Y escuchen bien, desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán. Y por su propia incredulidad le habían permitido varias veces que resistiese a los propósitos de Dios. O sea que de alguna manera nosotros le permitimos a Satanás vencer los propósitos de Dios. No porque Satanás tenga poder, sino porque limitamos el poder de Dios con nuestras actitudes. A veces nosotros, por ejemplo, venimos acá, escuchamos un buen sermón o un buen llamado, sentimos la presencia del Espíritu Santo y nos entregamos a Dios. Pero después cuando nos entregamos a Dios y vienen las consecuencias de la entrega, que por ahí eso implica quizás perder un trabajo, quizás implica perder un novio, una novia, quizás es como cuando vivimos por fe, parece que las cosas nos van a faltar. Y entonces nosotros, en vez de avanzar, siendo fieles a Dios, empezamos a dudar. Y empezamos a decir, ¿no será que yo me apresuré mucho al entregarme a Dios? No, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas por ti. Pero si tú dudas, si tú no avanzas cuando tú has decidido seguir a Dios y tú dudas, entonces le das lugar a Satanás. Y Satanás va a poner 1000 obstáculos para que tú no avances. Y si tu fe falta, entonces le das lugar para que los propósitos de Dios no se cumplan en tu vida. Y no es que Dios tiene hijos preferidos, sino que hay gente que se arriesga por Dios y dice yo me juego todo, y otra gente que no se juega nada. Y otra gente que siempre está dudando, no será, no será, no sé, ay, si pierdo mi novio, si pierdo mi novia, y empiezan a evaluar todo lo que va a pasar si sigo a Dios. Eso no es vivir por fe, eso es vivir por vista. Y los que viven por vista no pueden ver los milagros de Dios. Si en tu vida tú no ves los milagros de Dios, es porque estás acostumbrado a vivir por vista. Quieres que Dios te muestre todo el camino, cuando Dios simplemente te dijo que Él te llevará a destino, pero no te mostró el camino, ni te lo piensa mostrar. Tú tienes la promesa de Dios que llegarás a destino. Pero no le pidas a Dios que te muestre el camino, porque no te lo va a mostrar. No te lo va a mostrar porque es necesario que cada día tú lo vivas por fe. Él te va a mostrar el próximo paso, pero no te va a mostrar más allá de eso. Y sigue diciendo, patriarcas y profetas, dice, es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella, ¿cómo? Enseguida. ¿Qué es enseguida? Pronto. Enseguida. Mientras los ángeles están esperando para obrar en nuestro favor. Los ángeles malos están siempre listos para disputar todo paso hacia adelante. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen, cuando Él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Impresionante, impresionante esto. Ahora fíjense, dice que hay un ejército de ángeles que está comandado por Dios para bendecirnos y para abrir el camino cuando avanzamos. Pero nuestra vacilación y tardanza hace que los ángeles de Satanás tomen el control. ¿Y saben qué? Nosotros el sábado pasado tomamos un voto aquí en la iglesia. ¿Cuál fue el voto? ¿Se acuerdan? Hicimos una reunión que estuvo un poquito tensa, porque Dios nos está mandando a un lugar que no nos gusta,
¿Qué es lo que está pasando? Quizás no todos están enterados, pero nosotros estamos por construir una iglesia y para construir una iglesia tenemos que tirar esta iglesia abajo y mientras tiramos esta iglesia abajo tenemos que ir a otra iglesia. Y claro, todos pensábamos que íbamos a ir a una iglesia acá, que quizás íbamos a estar acá en la universidad o alquilar una iglesia hermosa, con un montón de cosas. Y resulta que apareció un donante milagrosamente. Apareció un donante que dice, yo les doy $250,000 para que compren una iglesia vieja que está allá. Y cuando fuimos a ver esa iglesia vieja, realmente dije, Señor, ¿por qué no mandaste otra? O sea, una iglesia que se cae a pedazos. Pero él dice, no solamente les voy a dar $250,000, sino que si aceptan, les voy a dar $100,000 más para que la arreglen. Entonces la conferencia después dijo, nosotros le vamos a dar unos $50,000 a $100,000 también, y si ustedes ponen un poquito, la arreglamos y ahí pueden estar mientras tiran la iglesia abajo. Otro proyecto de construcción o de remodelación. Bueno, realmente no les voy a contar todos los detalles, muchos de ustedes ya los conocen, pero fue como Dios nos fue mostrando el paso, camino, y ahí estamos. Y ayer entraron los $250,000 a la conferencia está por mandarlos a la tesorería, y ya se está elaborando lo que votamos que se venda, o sea que estamos comprando esa iglesia, y ahora sí, hermanos, comienza nuestra prueba de fe, porque esto dentro de poco, cuando cumplamos las condiciones que se necesitan, lastimosamente un templo que yo hace 5 o 6 años que estoy acá, ya me encanta este lugar, me encanta incluso que sea chiquito, esto se va a venir abajo. Y quizás no nos guste, pero es el camino que Dios nos está mostrando. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí simplemente para estar dentro de un edificio, nosotros estamos aquí para cumplir la misión que Dios nos ha asignado para este tiempo. Y muchas veces en la mente de Dios hay cosas que nosotros no teníamos en el control y que no pensábamos que iban a darse, y se dieron. Y entonces ahora lo que Dios nos pide es que avancemos, que no vacilemos y no tardemos. La vacilación viene por la murmuración y por las quejas, que eso es falta de fe. ¿Y por qué? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y yo sé, o sea, quizás el sábado pasado votamos algo. Con oración hubo diferentes maneras de opinar, todas valen la pena, pero al final la iglesia decidió algo. Y nosotros oramos para que Dios se manifieste a través de la iglesia. Por lo tanto, ahora ya no podemos empezar a cuestionar lo que pasó el sábado pasado. Ahora hay que avanzar, porque si no avanzamos, hay un ejército de ángeles esperando darnos bendiciones. Si es que nosotros avanzamos rápido. Pero si nosotros empezamos a murmurar entre nosotros, si empezamos a hablar en los pasillos, si ante el primer obstáculo que encontremos empezamos a decir, ¿viste? Yo me parecía que esto no era así. Nosotros vamos a hacer que Satanás tome control de esto. Porque ¿saben qué? A mí Dios me prometió que me va a llevar a destino, pero no me dijo cómo va a ser el camino. Y no me dijo que el camino va a ser un camino de rosas. Es más, estoy seguro que vamos a tirar esta iglesia y vamos a llegar allá y quizás nos encontremos allá, no sé, con un volcán abajo de la iglesia o con algo por el estilo, que digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso Dios no nos está guiando? Sí, Dios nos está guiando, pero cada obstáculo que aparece es una oportunidad que Dios nos da para ejercer fe. Y para que nosotros sepamos que no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a un Dios que nos sorprende continuamente, que nos hubiera encantado que nos mande a otro lugar, nos hubiera encantado que nos marque otro camino, pero nos marcó que pasáramos por Edom y por Edom tenemos que pasar, aunque no nos guste. Pero ¿saben qué? Los miedos de ahora se transformarán en fe después. Porque mientras más miedos ahora tengamos, que yo soy el primero que tengo miedo, pero yo sé que hay un Dios al cual sigo, Él me ha dado evidencias de que Él está atrás de esto, por lo tanto, mientras más obstáculos tengamos adelante, más Dios se va a manifestar en nuestra vida. Pero estoy hablando corporativamente, pero ahora quisiera que apliques este mensaje a tu vida personal. Tu vida personal está llena de obstáculos cuando sigues a Dios. Pero tú tienes que dar lugar a la fe y no dejar nunca que la duda entre en tu corazón. Tú tienes que avanzar en el nombre de Dios y no darle lugar a la vacilación y tardanza. Fíjense cómo termina esta cita. Dice, Satanás trata de encender un espíritu de contienda y despertar murmuraciones o incredulidad a fin de privarlos de la bendición que Dios desea otorgarles. Los siervos de Dios deben ser como milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abre el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos. Yo no quiero que Satanás obre
para que nos derrote. Y por eso mi propuesta es hoy que nos unamos como iglesia, ya aunque no estaba de acuerdo, lo que sea, Dios se manifestó y avancemos todos juntos por fe sin tardar. Amén. Sin tardar. Lo que Dios prometió no se cumplirá si nosotros no obedecemos pronto cuando Él abre las puertas. Esto es un principio bíblico. Jesús dijo que iba a venir pronto. Y la pregunta es, ¿vino pronto? ¿Vino pronto Jesús? No, se tarda. ¿Por qué se tarda? ¿Porque Él no quiere venir pronto? ¿Por qué se tarda? Por nosotros, porque no actuamos rápido. Porque estamos vacilando. Porque no creemos. Es más, muchas veces nosotros estamos predicando acá y decimos, Dios quiere levantar desde acá un movimiento. Y no quiere decir que desde acá va a empezar el movimiento final. No, Dios lo va a levantar de todos lados. Pero ¿queremos ser parte o no queremos ser parte? Y yo sé que cuando digo, nosotros podemos ser parte de los 144,000, hay gente que está hace 40 años acá en la iglesia y que mira como diciendo, esto es hace 40 años. Y ahora se le ocurrió a él que ahora vamos a ser parte de nosotros después de 40 años, que han pasado miles de personas acá y todo eso. Es que no pasa del talento de un pastor, pasa si creemos o no creemos. Yo creo que estamos en el final del tiempo. Y estoy seguro, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis, quizás muchos no estuvieron en la primera serie que tuvimos Apocalipsis, pero estoy seguro que Cristo puede venir en nuestros días si nos ponemos de acuerdo. Si Cristo no vino, no es porque Él tiene un secreto en su mente, la fecha, y entonces hay una fecha que la puso dentro de 1000 años, pero nos hace pensar que va a venir mañana y estamos predicando. No, Cristo no vino por el hecho de que nosotros no quisimos que venga. Él puso una fecha para que Israel salga de Egipto. ¿Y se cumplió esa fecha, sí o no? Esa fecha se cumplió en la fecha que Dios dijo que iban a salir, salió Israel de Egipto. Pero Él no puso una fecha para que Israel entre a Canaán. Dios tenía en su mente que Israel iba a entrar en un año. Pero ¿cuánto tardó Israel en entrar a Canaán? Tardó 40 años. El plan de Dios era que entre en un año, pero tardó 40 años por la incredulidad. Dios puso una fecha para el fin del tiempo. Y adventistas del séptimo día, les pregunto, ¿cuál es esa fecha para el fin del tiempo? ¿Cuándo comenzó el tiempo final? A ver. 1844, está con año, lo podemos sacar con lápiz, con cálculo, así dice la Biblia que iba a comenzar el final, 1844. Esa fecha ocurrió sí o sí, fin del tiempo, 1844. Ahora, la venida de Cristo depende de quién, de la respuesta del pueblo. Y aunque a ustedes le digan que mi abuelito, mi tatarabuelo fundó y que fue uno de los pioneros de la iglesia y todo eso, las generaciones pasadas lastimosamente no quisieron que Cristo venga y por eso Cristo no vino. Si quieren, vengan a la serie que vamos a hablar de Apocalipsis, porque vamos a demostrar esto. Ahora estoy diciendo mucho, quizás sin probarlo. Sigue diciendo, vamos a estudiar algunas cosas interesantes del texto. Números 21, 5 y 6 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y acá nuevamente, cuando ellos empiezan a dar vueltas por alrededor de Edom, surge la mentalidad de esclavo. ¿Qué es la mentalidad de esclavo? Nosotros ya hemos visto en esta serie de sermones qué es la mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es aquella persona que prefiere vivir sometida a otras personas antes que vivir la aventura de vivir por fe prefiere vivir la rutina de la esclavitud que me dice qué es lo que mañana tengo que hacer, antes que vivir por fe sin saber qué es lo que Dios me va a mostrar mañana. El esclavo le gusta que le digan esto es lo que hay que hacer, esto, y de acá a 5 años vas a seguir siendo esclavo, pero tan siquiera sé lo que va a pasar. Y así vive esta sociedad. A nosotros nos encanta la esclavitud como sociedad. Es más, desde chiquitos nos hacen esclavos de la moda, o sea que nosotros, por ejemplo, no decimos, ¿esto está lindo o no? O sea, sino que un día se usan los pantalones anchos y me gustan los pantalones anchos. Se usan los pantalones apretaditos, me encantan los pantalones, y cuando veo, ¡oh, qué feo el pantalón ancho! O sea, todos nos lo manejan, no tenemos un gusto personal, todos nos lo manejan y nos encanta. Nos encanta someternos a que otros piensen por nosotros. Lo mismo pasa en la religión. En la religión pasa lo mismo. A la gente le gusta venir y les encanta tener un pastor, un sacerdote autoritario que les diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y que les marquen un programa de hacer, y entonces ser esclavos de una denominación y no tener que pensar por sí mismos.
Entonces, cuando viene alguien y trata de cambiar las cosas, dice, hay que pensar, hay que tener una relación personal con Jesús. No, prefiero la comodidad de la esclavitud, donde todos los sábados la misma maquinita, los mismos sermones, los mismos desafíos, o mejor dicho, ningún desafío. Con tal de tener el pescado y la comida segura, entonces está todo bien. Y entonces nos aferramos a una tradición antes que lanzarnos a conquistar la tierra y terminar esta obra que Dios nos dijo que la podemos terminar. Pero no tenemos fe. Y por eso nuestra función como pueblo es trabajar para esto. No, si no estamos jugando a la iglesia. Y esto no sé, yo quizás soy un poco radical, pero si tú y yo no queremos preparar el camino para la venida de Cristo, ni ser parte del movimiento final, no sigamos viniendo todos los sábados. Estamos perdiendo el tiempo acá sentados. ¿Para qué venimos? Bueno, es que quizás si no tengo nada que hacer. Bueno, está bien, no te vamos a cerrar las puertas. Pero si tienes algo mejor para hacer en tu cabeza, si tienes algo mejor, vete a hacer eso mejor. Pero no vengas acá a cumplir una tradición. No, es necesario que tomemos decisiones individuales y que después se fortalezcan en la decisión corporativa. Ahora dice el versículo 6, y Jehová envió serpientes. Y nosotros ya estudiamos eso. ¿Dios envió las serpientes? No, las serpientes ya estaban en el desierto. Israel no se daba cuenta, pero ese desierto estaba lleno de serpientes. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios envió serpientes, no dice así. Israel se comenzó a quejar, y como Dios respeta la libertad de cada uno, Dios dice, ustedes no quieren que esté con ustedes, les voy a respetar la decisión. Me aparto un poquito. Me aparto un poquito para que las cosas sean normales. Y entonces Dios aparta un poquito y ¿qué aparecen? Las serpientes. No es que Dios las envió, nada más que Dios se apartó, que estaba protegiendo todas las serpientes. Dios se aparta un poco y empiezan las serpientes a picar al mundo, a todas las personas. Entonces, si tú estás viviendo una vida tranquila, no es porque la vida es tranquila, es porque tienes la protección de Dios. Pero nosotros nos quejamos. Y venimos muchas veces y decimos, no queremos saber nada con Dios. Y entonces Dios se aparta, nos respeta, se aparta un poquito. Y empiezan a venir los problemas. Y empezamos a decir, pero entonces Dios no me ama. Come on. O sea, no quiere decir que porque Dios te está protegiendo no vas a tener problemas. Eso lo vemos en el peregrinaje a Israel. Pero lo que quiere decir, cuando tú estás con Dios, los problemas no te destruyen. Dios siempre tiene una solución cuando estás con Dios para tus problemas. El problema es que tú continuamente y yo no ejercemos fe, y nos desesperamos, y murmuramos, y nos quejamos. Entonces nuestra vida es un roller coaster. ¿Qué tal si de una vez por todas nos entregamos a Dios y listo? Y dejamos de vivir ese roller coaster. No, es que si me entrego a Dios, me va a coartar la vida, no voy a poder divertirme. Bueno, Dios se aparta y te manda, divertite con las serpientes, a ver. Divertite. Lastimosamente preferimos divertirnos con las serpientes antes que tener la protección de Dios. Tenemos una mente autodestructiva, que el pecado nos ha nublado esa mente. Murió mucho pueblo de Israel. Había 3 tipos de personas en el pueblo. ¿Cuáles eran estos tipos de personas? Los que tenían fe, los que ejercían fe pero se dejaban influenciar por los incrédulos, y los incrédulos que ya habían pecado contra el Espíritu Santo. O sea, en el pueblo había gente que tenía fe, los que ejercían fe pero se dejaban usar por aquellos que ya no querían saber nada con Dios, y aquellos que no querían saber nada con Dios pero seguían ahí con el pueblo. Como mucha gente muchas veces está acá, que no quiere saber nada con Dios, pero quiere una tradición y quiere una cultura denominacional y no se anima a salir no está con Dios, pero no se anima a salir de la iglesia, porque tiene miedo no sabe vivir de otra manera. Ahora, la pregunta es, antes, ¿a quiénes picaron la serpiente? Esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que a los que tenían fe fueron protegidos, porque yo no veo que la Biblia diga, y Moisés le picó una serpiente, o a Caleb le picó una serpiente, no. A los que tenían fe, o sea, Dios aparta corporativamente su protección del pueblo, pero aquellos que tienen fe, Dios siempre va a seguir con aquellos que tienen fe.
Y por eso toda la iglesia se puede corromper, toda esta iglesia puede ser todo, pero si tú tienes fe, Dios te va a proteger a ti. Dios no se va a apartar de ti. Entonces, a los que tenían fe fueron protegidos. ¿Pero a quiénes picaron la serpiente? Las serpientes picaron a aquellos que se dejaban influenciar por los incrédulos y a aquellos que ya habían pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Saben qué? Cada crisis que Dios pone en el camino es la oportunidad de purificar a su pueblo. Amén. Y esto es un concepto un poquito radical, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas que ya pecaron contra el Espíritu Santo pero que no se quieren ir de la iglesia, que las hay muchas, Dios tiene que sacarlas de alguna manera. Entonces vienen las crisis y no es porque Dios se enoja con esas personas, no, lo que pasa es que Dios le tiene que dar a esas personas lo que eligieron. Entonces vienen las crisis y hay gente que fue picada por las serpientes y se murió. Y dice la Biblia que fueron ¿cuántos? ¿Muchos o pocos? Muchos fueron. Y se murió. Ahora, no porque Dios las mató, porque Dios les dio una solución, pero no lo que pasa es que el que ya pecó contra el Espíritu Santo no quiere ni las soluciones de Dios. Es tan cabezadura que quiere seguir haciendo lo que le... Y ojo, y puede estar adentro de la iglesia, puede estar afuera. Acá no pasa de si estoy en la iglesia o no, pero por eso hay gente que piensa, yo no he pecado contra el Espíritu Santo porque estoy en la iglesia. No, tú puedes estar en la iglesia y haber pecado contra el Espíritu Santo. Y alguien puede salir de acá diciendo, ¿habré pecado contra el Espíritu Santo? Esa no es la pregunta. La pregunta es si hoy escuchas la voz de Dios, tú pecaste contra el Espíritu Santo si no quieres hacer lo que Dios pide, punto, ya está. Esa es la evidencia. Ahora, si tú tienes un montón de errores, pero dices, no, yo quiero hacer lo que Dios quiere, entonces no pecaste contra el Espíritu Santo. Pruébalo. Simplemente tienes que decidirlo. Y ojo, alguien que no decida tampoco quiere decir que salió de acá perdido. No sé. Depende de las oportunidades que Dios ya te dio en la vida. Porque Dios no se apartaba de Israel en las primeras quejas de Israel. Fue después de 40 años que ya Israel tendría que haber crecido. Dios le había dado demasiadas evidencias y entonces Dios simplemente decía, bueno, ¿no quieres estar más conmigo? Yo me aparto. Me aparto. Estas personas fueron mordidas. Y por eso cada crisis que pasaba el pueblo era una zaranda que purificaba al pueblo de aquellos que habían pecado contra el Espíritu. Y por eso las crisis son necesarias en la iglesia. Las crisis nos definen a todos. Y dice en Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Encuentran algo interesante acá? ¿Qué le pide el pueblo a Moisés? Que ore ¿por qué? Por las serpientes. ¿Y por qué oraba Moisés? El pueblo le pide a Dios que ore por las serpientes y Moisés ora por el pueblo. Moisés sabía que el problema no estaba en las serpientes estaban siempre. ¿Dónde estaba el problema? En el pueblo. Porque si el pueblo estaba con Dios, las serpientes no venían. Las serpientes no tenían poder por el pueblo si es que el pueblo estaba con Dios. Y por eso Moisés sabía que tenía que orar por el pueblo. ¿Sabes qué? Tu principal enemigo no es el diablo. Tu principal enemigo no es la serpiente. Tu principal enemigo, ¿quién es? Eres tú. Y por eso no ores por el diablo, ora por ti. No ores para que Dios te aparte del diablo, sino ora para que Dios te transforme y tú no te sientas atraído para el diablo. Porque si tú no le das lugar al diablo, el diablo no tiene poder contigo. El gran problema es que nosotros le abrimos la puerta al diablo y entonces Dios, como respeta mi libertad, no es que me castiga, tengamos entendido que Dios no te castiga. Dios simplemente no puede hacer otra cosa que darme lo que le pido. Y si yo le pido a Dios que no quiero que Él esté con mi vida, y si yo le digo a Dios, Dios, yo quiero que estés a medias nomás en mi vida, que se lo digo con mis actos, Dios va a estar a medias. ¿Y quién va a ocupar la otra media? ¿Quién? Satanás. Y Satanás, te va a dar besitos, Satanás. No, Satanás te va a querer destruir. Y si no te destruye, cuando está a medias contigo, es por el hecho que Dios no le permite todavía, porque todavía Dios ve esperanza en ti. Porque Él te entiende que quizás estás decidiendo eso, porque quizás cuando eras chiquito te llevaron a una iglesia donde la gente de la iglesia se peleaba como perros y gatos y tú decías, pero ¿cómo? Para estar en una iglesia así más vale. Entonces tú confundiste a Dios con la iglesia y te separaste de Dios por causa de aquellos que iban a la iglesia. Pero Dios quiere que entienda que Él no es la iglesia. Él no es ni las personas que están en una iglesia. Él es Él.
Él es el Dios Todopoderoso que te ha elegido a ti para cumplir una gran misión. Y sí, posiblemente te trajo esta iglesia corrupta para que lo conozcas a Él. Pero ¿sabes qué? Dios dice que a la iglesia, a medida en el peregrinaje, ¿quién va a ir purificando a la iglesia? Dios. Y cada uno va a ir decidiendo a dónde quiere, seguir avanzando por fe o quedarse quejándose, murmurando, queriendo volver a Egipto todo el tiempo. Sí, me encanta, pero esta noche, que si ya me invitaron a bailar esta noche. Bueno, ve a bailar con las serpientes, ¿va? Pero después no digas, ¡ay, me picaron las serpientes! Estoy mal. Es que yo me enamoré del chico allí y después, ahora 2 años, y el chico resulta que anda con 5 a la vez. Pero vos te metiste en ese... ¿A dónde vas a encontrar? Te fuiste a buscar un marido en la discoteca. Come on. O sea, es necesario que seamos lógicos. Y acá nadie tiene que prohibir la iglesia y decir, no vayas a la discoteca. Ve a la discoteca esta noche, ve a bailar con las serpientes, ve. Y quizás es mejor que estés acá sin sentido. O sea, que estés acá por miedo. Por miedo, no, ve, que te piquen. ¿Y sabes qué? Te van a picar. Pero escucha esto, ¿eh? Te van a picar, pero Dios no te va a dejar. Entonces me voy. Bueno, ve a disfrutar del veneno. Ve. Es que hay días, entonces Dios no me deja, me voy. Bueno, disfruta del veneno. Retuércete envenenado así, diciendo, ¡ay, qué lindo el veneno! ¡Qué lindo! Ve. Seres humanos. Y sigue diciendo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué hacía? Vivía. Interesante. Dios no dejó a aquellos que fueron picados por la serpiente. No lo dejó. Y hoy quizás tú entraste picado por una serpiente acá. ¿Y sabes qué? Dios no te dejó. No te dejó. Es más, tiene un plan contigo todavía. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que todos hemos sido picados por la serpiente esta semana. Y gracias a Dios que Dios nos sigue dando oportunidad. ¿Qué debían hacer para ser curados los que eran picados por la serpiente? Pregunto. ¿Prometer que nunca más se iban a quejar? ¿Eso era lo que tenían que hacer? ¿Tenían que recibir un curso de 10 lecciones que describiera cómo se construye una serpiente de bronce? ¿Tenían que ir al tabernáculo y estar activos y cantar en un coro en el tabernáculo y tocar el piano en el tabernáculo? ¿Tenían que hacer eso? ¿Tenían que aprenderse los 10 mandamientos de memoria? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que mirar. Mirar. La salvación es muy fácil. Es muy fácil. Porque es muy complicado, pero Dios lo complicado lo hace fácil. Es mirar, solamente mirar. Pero no es el mirar de observar, de decir, es el mirar para entender. Es mirar para entender. Eso es la salvación. Mirar. No, pero en las iglesias hemos hecho muy complicada la salvación. Porque en vez de mirar, nosotros damos cursos, le pedimos que hagan cosas y hagan cosas. Cuando la salvación se basa no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo. Amén. Yo lo único que tengo que hacer es mirar. Mirar. Y alguien puede decir, se puede levantar y decir, pastor, está predicando gracia barata. Gracia barata, ¿tú entendiste lo que es gracia barata? ¿Sabes lo que es gracia barata? Gracia barata es creer que yo puedo pagar mi salvación. Porque entonces la hago la salvación tan barata que yo pienso que guardando los mandamientos puedo pagar mi salvación. Y quiero decirte algo, por más que tú guardes los mandamientos, tu salvación no la puedes pagar. Tu salvación es algo demasiado caro que entonces como es tan caro, Dios la da de regalo porque tú no la vas a poder pagar. Nunca.
Ah, no, es que pastor, si seguimos predicando eso de mirar solamente a Jesús, en la iglesia va a ser todo un desastre. Cada uno va a hacer lo que quiere. Si hasta ahora es un desastre cuando no hemos predicado, probá simplemente predicar, mirar a Jesús. Y vas a ver cómo la iglesia se transforma en una iglesia fiel. Porque esta es la solución para la cura del pecado, es mirar a Jesús. Esto era simplemente un símbolo, mirar a Jesús, entender quién es Jesús. Si tú hoy vienes picado por la serpiente, te estás retorciendo en el piso, estás de dolor porque se te ha quebrado la vida, solamente levanta la vista y mira. Y ¿sabes qué? Dios comienza de allí a mirar, empieza a hacer una obra de curación. Y tú empiezas a vivir la plenitud del Espíritu y empiezas a ser libre del veneno de la serpiente. Lo único que te causó el hecho de estar lejos de Dios es dolor. No hay nadie acá, y yo sé que si alguien y si quieren yo lo desafío, pero no hay nadie acá que está lejos de Dios y me pueda decir que es feliz. No hay nadie. Y si alguien dice, yo lo soy, no te creo. Y bueno, o sea, yo sí soy, bueno, está bien. Está bien. Pero yo no le creo. En mis 27 años que he trabajado sirviendo a la gente, no he encontrado nadie viviendo lejos de Dios que sea feliz. En mis 27 años que he trabajado sirviendo a la gente, he encontrado muchas personas dentro de la iglesia que no son felices y son adventistas de séptima generación de cuna. ¿Por qué no son felices? Porque no miraron. Les han enseñado a repetir 10 mandamientos, les han enseñado a seguir a qué comida hay que comer, qué no hay que comer, les han enseñado unas creencias doctrinales, pero no les han enseñado a Cristo. Prueba de mirar a Cristo y te aseguro que tu vida cambia. Prueba simplemente de mirar y comprométete con ese que está colgado en una cruz. Y es mirarlo para entender. No es un mirar relacional, no es el mirar así de observar y decir, mire, ya está, chao. Entonces, estoy en la discoteca y mirando a ver dónde está. Lo mira a Cristo, porque ahora, por ejemplo, hemos hecho de las iglesias una discoteca, ¿no? Porque queremos que las iglesias, la gente se vaya tan entretenido como a una discoteca. Entonces le hemos puesto humo a la plataforma, le hemos puesto, empezamos a cantar como si fuera un... Y ojo, no tengo nada en contra de levantar las manos ni nada. Lo que tengo algo en contra es querer llenar la iglesia con entretenimiento porque no está la palabra de Dios. En las iglesias tenemos que levantar a Cristo y al que no le gusta que se vaya. Pero ¿sabes qué? Cuando levantemos a Cristo no se van a ir. Ahora, ¿qué debían hacer los que no fueron mordidos? Hubo un grupo que no fue mordido, que tenían fe. ¿Qué debían hacer esos? ¿Qué tenían que hacer? Sí, ¿y qué tenían que hacer? Fíjense, y ahora fíjense, esto se llama misión. ¿Qué tenían que hacer con los que eran mordidos? ¿Cómo? Muy bien, tenían que simplemente hablarles y decir, miren para allá. Y si podían, no lo iban a obligar, pero decían, mira, allá, mira allá. Eso es lo que tenían que hacer. Esa es la misión. ¿Qué es la misión? La misión no es enseñar doctrinas, la misión es enseñarle a la gente que mire a Cristo. Pero hemos complicado todo. Hemos hecho de la misión algo así como si fuera un curso académico que hay que tener un doctorado para bautizarse. No, la misión es mirar a Cristo. Claro, un Cristo real, el Cristo de la Biblia, porque no es el Cristo de la boca nomás. Porque hemos creado un Cristo a nuestra imagen. No, es el Cristo verdadero que aparece en la Biblia. Un Cristo que es la imagen de Dios. Si levantamos a Cristo, listo, esa es nuestra misión. Que la gente mire al verdadero Cristo. Y si la gente mira al verdadero Cristo, ¿qué va a tener? Sanidad. Y cuando tú tienes sanidad, después de haber estado revolcándote con el veneno del pecado, cuando tú tienes sanidad, vas a estar sentado en la iglesia esperando que digan, bueno, viene la campaña Impacto Chattanooga, vamos a dar estudios bíblicos, hermanos, porque hay que bautizar 30 personas. ¡No! Tú no funcionas a base de programas cuando estás entregado a Cristo. Tú has recibido la cura de Jesús y no puedes dejar de compartirla. Y es por eso que el que no estaba picado, yo me lo imagino así. Yo me imagino que podría haber sido picado en cualquier momento. Entonces, ¿cómo estaba viviendo el que no estaba picado? ¿Qué estaba haciendo todo el tiempo? Estaba
estaba, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Estaba Carlos, y supónganse que Carlos estaba picado. No me estoy poniendo por encima de Carlos, pero supónganse que Carlos estaba picado y yo le voy a hablar a Carlos. ¿Cómo voy a ir a hablarle? Yo no voy a ir a hablarle así, sino que voy a ir a hablarle y decir, mira para allá, pero yo no voy a querer tampoco dejar de mirar a la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque yo también corro peligro. Pero nosotros muchas veces vamos como diciendo, mira, Carlos, yo tengo fe, y entonces él comienza a mirar y a mí me pican todo y me muero yo. Porque con esa soberbia de que nosotros tenemos la verdad y que entonces ya nadie nos puede vencer y eso, no miramos a la cruz. Y ¿sabes qué? Quieras o no, te guste o no te guste, donde hay soberbia, Cristo no está. Donde hay alguien que se siente superior a otra persona, Cristo no está. Y yo sé que lo que digo suena radical. Es más, hay gente que se enoja mucho con esto. Nosotros no necesitamos predicar la ley de Dios. Necesitamos predicar a Cristo. Cuando prediquemos a Cristo, por consecuencia vamos a estar predicando la ley. Pero no todo el que predica la ley de Dios predica a Cristo. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conclusión. ¿Has llegado picado por la serpiente hoy? ¿Qué tienes que hacer? Mira a Jesús. ¿Cómo? Mirar a Jesús quiere decir un mirar, vuelvo a repetir, relacional. Yo lo miro para ser amigo de Él, para vivir para Él. Ahora hay algo importante. Dios le dijo a Moisés, pon la serpiente en un asta. Moisés podría haber hecho la serpiente y dije, vengan acá, la dejan acá. Pero ¿por qué Dios quería que la pongan en un asta, la serpiente? Para que todos la pudieran ver. Mientras más alta el asta, más fácil iba a ser. Fíjense lo que dijo Jesús. Juan 3, 14 y 15, tomando esta escena en el Nuevo Testamento, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, las palabras que acá dice, Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si el Hijo del Hombre no es levantado, ¿va a poder creer alguien? Si el Hijo del Hombre no es levantado, ¿los jóvenes se van a entregar a Cristo? Si el Hijo del Hombre no es levantado, ¿va a haber niños fuertes, iglesias fuertes? No. Y Jesús, Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Les hago una pregunta. ¿A cuántos dice Dios, Jesús? A todos. No dice a algunos. Acá dice que Él va a atraer a sí mismo a los fariseos, a los saduceos, a los drogadictos, a las prostitutas, a los homosexuales, a los pastores formalistas, a los pastores sinceros, a los miembros sinceros, a los miembros que no son sinceros, a los hipócritas. A todos Dios va a atraer. Pero si yo fuere, ¿qué? Levantado. Y acá no está hablando de la resurrección, sino está hablando de la cruz, Jesús. En otras palabras, aquí nos está marcando la misión. Hay una ley de causa y efecto aquí. Cuando yo llego a una iglesia, y no tengo nada en contra de las iglesias así, pero cuando yo llego a una iglesia y son todos viejitos, ¿qué está faltando en esa iglesia? ¿Ah? Sí, están faltando jóvenes, sí. Pero, ¿qué está faltando en esa iglesia? Está faltando levantar a Cristo. No es que la sociedad se puso muy difícil y las tentaciones, no. Se dejó de levantar a Cristo y las iglesias se transformaron en iglesias de viejitos. Y las iglesias están muriendo porque están hablando solamente de la doctrina, de la tradición, de lo que hizo mi abuelito que fundó 5 iglesias y entonces nosotros tenemos la verdad y un montón de cosas así. Y no se habla de Cristo. Y entonces después vamos a las iglesias de jóvenes, que no creo tampoco. No creo en las iglesias de viejitos ni en las iglesias de jóvenes. Yo creo en las iglesias completas. Vamos a la iglesia de jóvenes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como ya no creemos en la palabra de Dios, en el poder de la palabra, hay que poner humo en la plataforma, hay que tocar la guitarra y retorcerse así para decir, ahora sí, que todos estén entretenidos adentro de la iglesia, porque no creemos en la palabra. No, la Biblia dice, levanten a Cristo y vamos a traer al rockero, vamos a traer al drogadicto, vamos a traer al homosexual, vamos a traer a todo el mundo. Pero lo que falta es levantar a Cristo.
Hemos transformado nuestra proclamación de la verdad, la hemos codificado en doctrinas frías que no tienen a Cristo. Alguien puede decir, no, pero mencionan a Cristo. Es que no es mencionar a Cristo, es transmitir a Cristo y como resultado vendrán las doctrinas, pero no las doctrinas con Cristo, sino Cristo con las doctrinas. Quizás hablo con mucha pasión con esto, pero siento que Cristo quiere venir. Y siento que Cristo quiere que dejemos de dar vueltas alrededor de Dom. Pero es necesario que actuemos pronto. No es mañana, porque si actuamos mañana, le damos lugar ¿a quién? A Satanás. Y ahora, iglesia de College, perdonen las visitas, pero iglesia de College, ¿por qué no empezamos a levantar a Cristo en nuestros sermones? Si tú tienes una escuela sabática, ¿por qué no levantamos a Cristo en la escuela sabática? Si tú eres director del Club de Conquistadores, director del Club de Aventureros, estoy dando nombres, ¿no? Porque, levantemos a Cristo en cada cosa que hacemos. Levantemos a Cristo y todos serán, ¿qué? Atraídos. No vamos a necesitar, simplemente lo que tenemos que es construir el asta. Y por eso, mientras más alta el asta, o más alto el asta que nosotros construyamos, mejor, porque entonces más gente va a poder ver a Cristo. Y no vamos a ser nosotros los que dan sanidad. El que da sanidad es Jesús. Y termino ahora haciendo un llamado personal. ¿Estás dispuesto de una vez por todas a mirar a Jesús y a comprometerte con Él? ¿Qué tal si dejas de dar vueltas y de una vez crees y avanzas en lo que Dios te está mostrando? Pero es que ¿cómo voy a hacer dentro de 2 semanas? Justamente, avanzar por fe es que no sabes lo que va a pasar en 2 semanas. Pero Dios te dice que Él te llevará a destino. No le preguntes acerca del camino. Simplemente avanza. Que Dios te bendiga. Que esa pueda ser tu experiencia y la mía. Vamos a cantar nuestro himno Discípulos en respuesta entonces al llamado de la palabra de Dios. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a declarar al Señor que somos discípulos, seguidores de Jesús. Me presento ante ti, Señor, sin ninguna clase de pretensión. Tú eres santo, yo soy pecador, todopoderoso Dios santo. Me presento ante ti, Señor, porque Jesucristo tengo perdón. Te ruego que me des sinceridad, que no tenga falsedad. Hazme sencillo, tuya es mi voluntad, tuyo es mi pensar, tuyo es todo mi actuar, mi Dios, mi soberano. Me presento ante ti, Señor, respondiendo a tu llamado de amor. Si me quieres todo en el altar, o que vaya a predicar, soy todo tuyo, tuya es mi voluntad, tuyo es mi pensar, tuyo es todo mi actuar, mi Dios,
tuyo es mi corazón. Yo quisiera ser un templo, viviendo para darte gloria a ti, solo a ti. Amén. Alabado sea el Señor. En esta mañana siento el peso que Dios me está dando de hacer un llamado para aquella persona que siente que está dando vueltas, que ha sido pecado por la serpiente y que quiere decirle hoy a Dios: Dios, yo quiero mirarte a ti. No es para todas las personas esto, es solamente para aquella persona que hoy sabe que tiene que tomar una decisión de compromiso con Dios. No es la decisión de todos los días, quizás tú ya te comprometiste, pero sientes que sí, tú has estado dando vueltas, has estado dejando que la serpiente te pique por el hecho de que has estado lejos de Dios. Y hoy quieres decir: yo quiero volver a Dios, quiero mirar, que Él haga el resto, pero hoy quiero mirar. ¿Habrá alguien en esta mañana? Yo quiero orar por usted o por ti y quiero que pases aquí al frente, porque quiero que tu decisión sea una decisión que se manifieste en una acción. Amén. ¿Habrá alguien más? Y no se sientan obligados, no es acá una obra misionera que están haciendo conmigo ni nada, sino que es, yo quiero dar la oportunidad porque alguien posiblemente quiere tomar una decisión y es el momento. Acérquense, por favor. Acérquense. Nuestras decisiones tienen que manifestarse en acciones, si no quedan simplemente en decisiones sentimentales, pero que no producen ningún cambio. Gloria a Dios por ustedes. Y Dios tiene un plan grande, que ustedes ni se lo imaginan. Un plan de amor. Solamente permanezcan mirando a Jesús y decirle: Jesús, tú haz el resto. Yo voy a mirarte. Yo voy a mirarte. Amén. Amén. Quiero orar. Y si hay alguien también, y yo sé que yo no conozco cuáles son las situaciones, pero si hay alguien que quiere dar el paso bautismal, porque siente que no es solamente tomar una decisión hoy, sino que necesita ya empezar a vivir con Dios y hacer un cambio, ser un discípulo de Cristo, por favor, hable conmigo. Vamos a orar. Señor, acá hay un grupo de personas que han pasado a tu llamado. Yo no sé cuáles son sus circunstancias, pero tú las sabes. Y ellos no pensaban, pero tú tenías un mensaje para ellos hoy. Porque tú siempre nos sorprendes. Cuando nos guías, siempre nos sorprendes. Y ellos, Señor, no quieren dar vueltas. Escucharon hoy tu llamado y pasan, enseguida. Hay un ejército de ángeles que ya está trabajando en los corazones de ellos, en las circunstancias de ellos. Y te pido, Señor, que tú profundices esta decisión para que ellos no vacilen, no quieran volver atrás. Que ante los obstáculos miren a Jesús. Que ellos tengan hoy la seguridad de que son perdonados solamente por mirar a Jesús. Solamente por eso. Es tan poderoso lo que hizo Jesús que por mirar, solamente por mirar, hay cura para el pecado, Señor. Pero que ellos entiendan que ese mirar es relacional. No es una observación. Es un mirar con fe. Es un mirar con decisión, con entrega. Señor, bendícelos. Y Señor, te pido por esta iglesia, transfórmanos en un movimiento. Y que en esta iglesia podamos levantar un alta, bien alta, Señor, donde Jesús esté allí. Y que de todas partes del mundo puedan mirar a Jesús, aquellos que han sido picados por la serpiente, y que puedan tener curación. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.